tema general le hemos llamado participantes en la naturaleza divina. Yo quiero que miremos un tema llamado las promesas que hemos recibido de un Dios glorioso. Tenemos que dejar en claro que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, todo se nos ha concedido por su divino poder. Se nos ha concedido en Jesucristo todas las cosas para vivir una vida piadosa, creciente, saludable y madura. Que Dios en su poder, como un donativo de gracia, nos ha dado todo lo que requerimos para vivir la vida cristiana de manera cristiana. Es decir, para vivir la vida de la fe con un carácter cristiano. Piense lo que estoy planteando, hermanos. Y a veces usted y yo nos vemos cortos para vivir la vida de la fe. Y a veces, aunque sepamos qué hacer, a veces el problema también es que nos falta carácter cristiano. Entonces le estoy planteando dos cosas: que es necesario vivir la vida de la fe y vivirla con carácter cristiano. Pero dice el texto que todas las cosas ya no fueron dadas con estos propósitos. Y dice el texto que estas cosas que se nos han dado, nos han sido dadas a través del conocimiento personal, relacional y filial de Dios por Jesucristo. Pues recuerde que nadie viene al Padre sino por Él. Entonces, gracias a su pura gracia y a la mediación de Cristo, conocemos a Dios. Al conocerle, hemos entrado en una relación de pacto y un trato personal, pacífico y amoroso con Él, y se nos ha conferido todo lo necesario para tener vida espiritual, para mantenerla, vivificarla, perseverar, para aumentarla y perfeccionarla. Esta parte del texto que vamos a estudiar hoy nos va a llevar a esclarecer un poco más esa obra divina de participarnos de eso que Dios nos haya dado, todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad. Quiero resumirle el texto que vamos a analizar y luego trataré de explicarlo de la forma más lógica. No se pierda de este argumento porque estoy resumiendo, es como así. Quiero resumir toda la enseñanza en este párrafo. Los creyentes hemos sido llamados por Dios, en su soberanía, a ser pueblo suyo. ¿Vamos bien? Él nos ha llamado, su soberanía, a ser pueblo suyo. Y usted y yo necesitamos vivir, capacidad para vivir la vida cristiana, con carácter cristiano. Dios es un ser glorioso, excelso, poderoso. Y según lo que ha prometido y cumplido, nos ha dado ese poder. Y en su poder nos ha dado todo lo que necesitamos para la vida y la piedad. Estas promesas, de las que hablamos, establecían dos verdades. Una, que huiríamos del pecado, y segundo, que se nos participaría de su naturaleza divina. ¿Para qué? Para precisamente poder vivir con carácter cristiano la vida cristiana. Entonces, ¿en qué consiste la vida cristiana? Consiste en ser conscientes de lo que Dios nos ha dado y debemos emplear nuestra vida para afirmar y robustecer la vida de Dios que hoy tenemos en nosotros. Piense esto, hermano: Dios nos ha llamado para vivir para Él. Soberanamente nos ha llamado del mundo del pecado, nos ha llamado a ser su pueblo. La expectativa es que usted y yo aprendamos a vivir la vida cristiana con carácter cristiano. Esa capacidad no la tenemos. Dios en su divino poder, ya que es un Dios glorioso, excelso, ha hecho ciertas promesas a nosotros y las ha cumplido. ¿En qué consisten esas promesas?
Miren, es una promesa de carácter doble. Uno, nos prometió que tendríamos la capacidad de huir del pecado. Y segundo, nos prometió que nos iba a participar de su naturaleza. ¿Con qué fin ambas cosas? Que podamos vivir la vida cristiana con carácter cristiano. Entonces, ¿en qué va a consistir nuestra vida cristiana, hermanos? En reconocer eso que Dios nos dio. Es mejor que lo reconozca. ¿Se acuerdan mi ejemplo en la mochila? Es mejor que usted reconozca que tiene allá afuera, para que pueda avanzar. Y la idea, hermanos, es que nuestra vida sea vivida para robustecer la vida de Dios que ahora tenemos en nosotros. Entonces, note, en primera medida, que las Escrituras testifican a una voz. Quiero subrayar este principio mucho. Los creyentes tenemos todas las cosas para vivir una vida de piedad. Quiero que usted piense eso, y mi intención es que usted, al reconocer que esto es verdad, viva de acuerdo a eso. Viva reconociendo, entendiendo que los creyentes tenemos de parte de Dios todas las cosas para vivir una vida de piedad. Es una verdad innegable en la Escritura. No podemos tener un carácter cristiano y no podemos vivir la vida de fe a menos que Dios nos dé lo necesario para vivir. No podemos, hermano. En nuestra naturaleza no existe un recurso para tener carácter cristiano y no podemos vivir la vida de fe a menos que Dios nos dé la capacidad. Y el texto nos dice que todas las cosas ya nos fueron dadas. La vida cristiana, hermanos, no consiste en trabajar para obtener vida y los recursos. Es decir, no nos toca trabajar para conseguirlos, porque ya los tenemos, sino que tenemos que vivir para reconocer, cuidar, estimular y crecer en lo que Dios ya nos ha dado. Hermanos, es que si somos muertos espirituales no pudiéramos hacer nada para darnos vida. Ni la debilidad engendra fuerza. Así que en principio Dios nos ha concedido todas las cosas. En un sentido, usted puede decir que Dios ya le ha dado todas las cosas para que usted pueda vivir la vida cristiana y para que la pueda vivir con carácter cristiano. Hemos sido ya aparejados de todas las cosas para poder tener y desarrollar un carácter cristiano y vivir así la vida de fe. Yo sé que no se ve así siempre. Usted dice, no tengo lo necesario para vivir la vida cristiana. Yo aquí lo pongo a pensar. ¿Cómo se va a definir usted? ¿Con lo que siente o con lo que dice la Escritura? Pues prefiere, hermano, así como cuando nos calificamos a nosotros mismos en nuestros pecados, prefiere calificarse como lo dice la Escritura que usted es y no como usted se ve. Y en la vida de fe le aconsejo lo mismo. Mírese como Dios dice que usted es, o considere que usted tiene lo que la Biblia dice que usted tiene y no lo que usted siente tener. Quiero citarle algunos textos y usted me dice cuál es la conclusión. 1 Corintios 1, 4 al 8. El apóstol Pablo dice, más bien está orando: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Entonces, ¿a quién está hablando? A los creyentes, a los que han recibido la gracia de Dios en Cristo Jesús. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él. Mire el lenguaje, empieza a subrayar, si que subraya la Biblia. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él. En toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don.
esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Para que no entendamos todo el argumento, pero al menos que entendamos que todo creyente, todo aquel que está en Cristo Jesús, ha sido enriquecido en todas las cosas. Siempre enriquecido en todas las cosas. Y que nada nos falta en ningún don. ¿Para qué? Para perseverar esperando al Señor y ser irreprensibles hasta el último día. Nada nos falta. ¿Y quiere que lea otro dato mejor? ¿Sabe quién estaba diciendo esto? A los corintios. ¿Ya? ¿Recuerda quiénes son los corintios? Recuerda que cada vez que necesitamos un ejemplo de una iglesia imperfecta y pecadora, y el peor ejemplo, o sea que pensemos en un ejemplo de horrible que haga una iglesia, los corintios. ¿Y qué dice la Escritura? De ellos, que habían sido, ¿qué hermanos? Enriquecidos en todo, y que no les faltaba ningún don. Entonces, ¿qué pregunta les surge? Entonces, ¿por qué andaban así? Yo les respondo, eso es exactamente lo que hacía tan inexcusable, irreprochable su pecado. ¿Qué era? ¿Qué era lo que hacía inexcusable? Que tenían todo. Tenían todo de Dios. Dios les había dado todo. No les faltaba nada y aún así todo les faltaba. Creo que todos hemos, ¿verdad?, regañado a nuestros hijos, ¿verdad? Que usted se fue a pagar el recibo, que los dejó 2 horas solos, no sé, y ellos llegaron, tengo hambre. Llevar a la cena, ¿verdad? Casi las orejas, pan, galletas, fruta, leche, gaseosa, chocolate, y llorando de amor. ¿Qué le dice usted? ¿No hace más inexcusable eso? Porque si él estuviera llorando porque usted no le dijo nada, te dice, no, pues sí, pero aguántese. Pero lloran con la alacena llena, con la nevera llena. Eso hace más inexcusable. Y el apóstol, me imagino, que viene a los corintios y les dice, ¿cómo pueden vivir tan carnal y débilmente teniendo todo para vivir una vida cristiana y para tener un carácter cristiano? ¿Cómo es posible? En Efesios 1, 7 al 9 se nos refiere de Jesucristo. Y otra vez el lenguaje. En quien tenemos redención por su sangre, ¿sí?, perdón de pecados, ¿sí?, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito. ¿Qué dice la Escritura de los creyentes? 1, que todo se nos ha dado según las riquezas de su gracia, y segundo, que Él hizo sobreabundar sobre nosotros sabiduría e inteligencia espiritual. Quiere decir que los creyentes hemos sido enriquecidos en toda gracia salvadora y todo lo que se desprende de la gracia salvadora, ya que hemos sido predestinados conforme al propósito divino. En esa misma predestinación no solo se predestinó la vida, sino que fuéramos enriquecidos con toda riqueza espiritual. Y viendo eso, usted se pregunta, entonces, ¿por qué hay creyentes viviendo en miseria espiritual? Si están enriquecidos con toda riqueza espiritual. En Colosenses 2, 9 y 10. Colosenses 2, 9 y 10 dice, porque en Él habita, en Cristo habita corporalmente toda plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él. O sea que yo le pregunto, hermano, según este texto, al estar en Cristo, ¿qué nos hace falta
para vivir la vida de fe con carácter cristiano. ¿Qué nos hace? Aquí dice, y vosotros, estando en Cristo, estáis completos en Él. Estamos completos en Él, jamás estamos completos en nosotros, estamos completos en Él. Y finalmente Santiago 1:4. Digo finalmente no porque se me hayan agotado los versículos, sino porque quiero avanzar. Y dice Santiago 1:4, mas tenga la paciencia su obra completa. Pueden ver lo que Dios hace, nos pone pruebas para ejercitar la paciencia, y dice que entonces la paciencia debe trabajar para que tenga una obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Quiere decir que cuando usted tiene pruebas, el Señor le hace tener paciencia. La paciencia, cuando trabaja y opera, lo hace a uno perfecto y cabal sin que le falte cosa alguna. Y volvemos a preguntarnos, entonces, ¿por qué, creyentes, parece que Dios les hubiera dado un centavo de su gracia, una gota de agua de su bendición? No es el lenguaje bíblico. Ahora, antes de ir al segundo punto, solo quiero preguntarle, si yo un día le preguntara a usted, hermano, ¿acaso la Biblia dice que Dios en su divino poder nos ha dado todas las cosas en Cristo para tener vida y para mantenerla? ¿Qué diría usted? Sí, ¿verdad? Yo le pregunto, ¿es verdad que en la Biblia dice que el cristiano se le ha dado todo para tener un carácter cristiano y vivir la vida de fe de forma robusta y madura? ¿El bíblico lo vio allí? ¿Acaso, hermanos, nos toca ganar las riquezas para vivir una vida espiritual o ya las tenemos? Ya las tenemos. Entonces, si usted reconoce que ya tenemos todas las cosas necesarias para vivir la vida cristiana con carácter cristiano, el creyente que ande en inmadurez, lentitud, caída tras caída, en derrotas, retrocesos y tan solo una que otra victoria aislada en su carácter y en su vida, lo hace despreciando las riquezas de gracia que ya tiene. Está muerto de hambre al frente de una mesa servida. Ahí tiene todo, ahí tiene todo, ahí tiene todo. ¿Verdad? Que para afrontar una pérdida, ahí está el recurso. Que para afrontar una traición, ahí está el recurso. Que para afrontar una enfermedad, ahí está, ahí lo tiene. ¿Verdad? No sé qué otra cosa. Usted esté viviendo, eso amargo que está viviendo, esa demanda, ahí lo tiene. Si usted perece al frente de lo que Dios le ha dado y no se lo ha dado a gotas. ¿Cuál fue el lenguaje que usted vio? Que era sobreabundar, con plenitud, estar completo, estar pletórico, decían. El creyente entonces que vive la vida cristiana, donde el aumento, el gozo y la virtud es la norma, no es porque Dios le dé a él más y a otros menos, es porque él sabe lo que tiene y lo toma. ¿Entienden? Entonces la Biblia dice que Dios tiene hijos consentidos y otros no. El otro reconoce lo que tiene, lo busca, lo encuentra, lo toma, y por eso es que creyentes viven una vida cristiana que crece, donde hay gozo, donde la virtud es la norma, porque se apoyan en el poder de Dios. Lo segundo que quiero que miremos, hermanos, es que aquello que se nos ha dado nos ha venido por la gloria y excelencia de Dios. Solo quiero que mire este lenguaje, la Biblia lo dice, entonces lo explicaremos. El versículo 3 dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. ¿Qué quiere decir? Déjame explicarlo.
Este texto dice que Dios es un ser lleno de gloria y excelencia. Y gracias a que Él es glorioso y excelente, nos ha dado en su poder todas las cosas que nosotros necesitamos. Cuando aquí el texto habla de su gloria, es decir, la gloria de Dios, nos está diciendo que Él es un ser glorioso. ¿De qué está hablando? Cuando la Biblia dice que Dios es un ser glorioso, está hablando de su naturaleza o de sus famosos atributos divinos. Es decir, ¿qué hace que Dios sea glorioso? Sus atributos. ¿Qué hace que Dios sea Dios y no sea como otro? ¿Qué hace que Dios sea majestuoso y único y que no sea común? Pues hermanos, sus atributos son lo que lo hacen glorioso. Lo que Él es su gloria. Su gloria está en sus atributos. Su majestad está en lo que Él mismo es. Entonces Dios es un ser lleno de gloria, cuyos atributos son perfectos, majestuosos y excelsos. Entonces, hermano, tener cualquier cosa que un ser así nos dé es para nosotros una gran bendición. Luego nos habla no solo de su gloria, sino de su excelencia. La palabra excelencia significa eminencia o bondad moral o virtud. ¿Cómo entendemos que Dios no solo es glorioso, sino que tiene excelencia? Yo lo entiendo así, hermanos. La excelencia del carácter es lo que lleva a Dios a procurar todo lo bueno para con su pueblo. Entonces son dos cosas. Uno, lo que es. Dios es un ser glorioso, pero Dios es también virtuoso o excelente. Quiere decir que Él no quiere tener la gloria para Él solo, sino que tiene una inclinación de bondad, a hacer bondad a su pueblo. Dios quiere darle lo bueno a su pueblo. Eso es lo que se llama excelencia o virtud. De manera que Dios es algo por sus atributos y entonces obra con virtud favoreciendo a su pueblo. Dios queriendo hacer bien a sus hijos. Entonces, ¿qué hace? Él tiene atributos. Él dice, yo soy rico, soy majestuoso. En su virtud quiere hacer bien a su pueblo. Entonces, en su poder nos da todo lo necesario para vivir la vida cristiana. El cristiano es lo que es y se convierte en lo que se convierte y será lo que será, porque Dios, que es glorioso y virtuoso, nos ha participado de todas las cosas necesarias para la vida y la piedad. Yo le preguntaría esta tarde a usted lo que el Señor le preguntó a Marta delante de la tumba de Lázaro. ¿Crees esto? ¿Cree que Dios es un ser majestuoso? Bueno, empecemos uno a la pregunta. Hermano, ¿creen que Dios es un ser glorioso? Amén. O sea, que sus atributos. Ahora le pregunto, ¿cree que Dios está inclinado a darle todo lo bueno a su pueblo? Ya menos creen eso. Sin embargo, les animo a creer. Es virtuoso. Nos ha querido bendecir. Cree que en ese bien que quiere hacernos, nos ha participado de todas las cosas necesarias para la vida y la piedad. Sí, hermanos. Le diría además lo que Cristo le dijo a Marta. ¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Le podría decir así, hermano, ¿hasta cuándo usted piensa vivir como ustedes? ¿Hasta cuándo va a vivir la vida cristiana en su versión? Y no se apoya. Todo lo que Dios ha dado.
un ejemplo sencillo solo para que su mente descanse, porque yo sé que el argumento ha sido fuerte. ¿Usted cree que tendría gozo en una mazmorra fría, donde llegues apretándole sus manos y sus pies? Te diría, no, yo creo que sí. Hermano, usted le ve la cabeza y se queda. Usted le cae algo mal en el estómago y ahí está. Ya me hace que permanecer días. Bueno, yo duermo mal una noche me va mal. Imagínense sentado en una prisión, no eran las prisiones de hoy, aunque las prisiones en Colombia no es que sean, pero todavía hay humanidad. Usted debería buscar mazmorras del primer siglo y a ver cómo eran las mazmorras del primer siglo. Eran hendiduras, a veces en las rocas, húmedas, donde no llega el sol, maloliente de húmedo. Ahí la gente no moría por la crueldad muchas veces, por las enfermedades que vienen por la humedad. Ellos se podrían allí, enfermedades de la piel por estar sentados, eran insalubres. Si ya entienden, no había un baño. ¿Cómo ese hombre con su hermano en la fe están cantando así? ¿Cómo estaba cantando así? ¿Qué tenían adentro? Si nosotros por menos no cantamos, nos quejamos y nos amargamos, pero ellos no. Hermanos, son cosas gloriosas lo que ellos hacían, pero es que ellos tenían lo mismo delante suyo. Lo que pasa es que creyeron y lo tomaron y vivieron la vida cristiana con carácter cristiano. Eran ricos por fe, pero no porque usted y yo no lo somos o lo seamos, sino porque ellos tuvieron fe y estiraron la mano y lo tomaron. En ellos usted y yo nos damos cuenta que sí es posible pasar una prueba cantando. ¿Sí es posible? Es posible. Usted dice, no, a mí no se me hace. Es posible, aquí, ahí está, cantando, confiados. ¿Se acuerdan aquel pescador que una criada le dijo, tú le conoces? No, no le conozco, y le puso a bocón. Una vez ve cómo martirizan a su propio amigo, a Jacob, matan la espada y enseguida le echan mano a él, lo echan en la cárcel, como diciéndole, mañana lo sacamos a lo mismo. Yo le pregunto a usted, hermano, ¿y dónde lo encuentra el ángel a Pedro? En la cárcel. ¿Y qué estaba haciendo? ¿Durmiendo? Un momento, hace unos días este hombre salió corriendo, ni siquiera la criada lo amenazó, simplemente le dijo, como que usted es de ellos, salió a correr. El hermano estaba la noche anterior a morir. ¿Y qué hace el ángel? Nada, despierte. Usted la noche anterior a su muerte, ¿qué hubiera hecho? Las uñas hasta la raíz, ¿verdad? Estuviera paseando de aquí para allá, estuviera diciendo, no, ¿cómo me escapo? ¿Cómo hago, Señor? ¿Qué estaba haciendo Pedro? ¿Por descuido? No. Pero dice el Salmo, yo me acosté y dormí y desperté, porque Jehová me sustentaba. ¿Le ha quitado el sueño el problema? ¿Sí ve? ¿Y el problema es que te van a matar el otro día? No, ¿verdad? Usted puede enfrentar la muerte con un espíritu tranquilo. Eso sí es posible. Y él fue enriquecido, no porque haya sido más rico que nosotros, sino porque él estiró la mano y dijo, mi vida está en manos de Dios. Si él quiere puede librarme, y si no quiere, por más que yo lo intente, no me libraré, pues es mejor que descanse. Mi último sueño en este mundo, no lo libero.
Tercero y último, hermanos, aquello que se nos ha dado es producto del cumplimiento de sus promesas. Aquello que el Señor nos ha dado en su poder es producto del cumplimiento de sus promesas. Eso lo afirma el apóstol inspirado en el versículo 3, que dice: por su gloria y excelencia, próximo versículo, por su gloria y excelencia nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. A mí me gusta esto de las promesas, ¿no? De las de verdad. Yo sé que a veces los creyentes estamos reaccionando y no queremos volver a caer en eso de las promesas. Las promesas de, sobre todo el Deuteronomio, que la presa de arrasar y las cosas. Pero hermanos, ¿sabe quién es así ha sido hábil Satanás en hacernos tomar como desconfianza cuando escuchamos: guíese en las promesas de Dios? Porque dicen: no, no es carismático, es bíblico. ¿Qué lee ahí? Que Él nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegáramos a ser participantes de la naturaleza divina. Este texto debe entenderse que los creyentes han recibido en Cristo y que muestra otra vez, debe entenderse que los creyentes se nos han dado preciosas y grandísimas promesas, pero debe entenderlo así: no solamente que se nos han dado promesas como si la promesa obrara en algo, sino que se nos ha dado el cumplimiento de esas promesas. Es decir, se nos ha dado lo que las promesas prometían. Miren de qué categoría son las promesas: preciosas y grandísimas promesas. Así que Dios prometió para nosotros cosas preciosas y grandísimas. Usted siempre espere que el Señor promete, no lo que usted considera mejor, sino lo que es mejor. Primero quiero que determinemos la naturaleza de las promesas, la naturaleza y el propósito de las promesas, y luego notemos si esto es así. Primero, la naturaleza y propósito de las promesas, para enseñarnos la naturaleza de las promesas que se nos han hecho y cuáles son las cosas que Dios nos está cumpliendo. Dios nos está cumpliendo promesas a nosotros, promesas que nos hizo el pacto de gracia. Yo quiero hacer esto por ustedes y nos las está cumpliendo. El texto dice: por medio de las cuales nos ha dado el cumplimiento de esas preciosas y grandísimas promesas. Miren la naturaleza y el propósito, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Entonces entendemos con este texto que estas promesas que Dios hizo consistían en dos cosas. Uno, en la participación de la naturaleza divina, y segundo, en la liberación de nuestro pecado. Y es lo que Dios prometió antes. Él se comprometió, dijo: tendré un pueblo, como ellos no pueden andar solos, entonces les daré mi poder. Les participaré de mi naturaleza y los liberaré de sus pecados. Eso es exactamente, hermano, lo que Dios está cumpliendo en su pueblo hoy día. Entonces su propósito al cumplir sus promesas no sería otro que, por un lado, participarnos de su naturaleza divina, mientras que por otro, darnos el poder de huir de la corrupción que hay en este mundo. Y esto es maravilloso, hermanos, pues Dios en su gloria y excelencia planeó y prometió que su pueblo, para poder vivir una vida agradable a Dios, se nos participara del carácter divino mientras
nos asiste para esquivar, correr, huir, fugarnos de la vida de pecado. Y recuerde esta sentencia bíblica de 2 Corintios 1:20, porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén. Al menos basados en Pedro, ¿qué tipo de promesas usted como creyente debe esperar? Que yo sepa, en nuestra Biblia no hay una promesa, por ejemplo, de salud perpetua, o de casas y fincas y cosas así. No existe una promesa. Pero ¿qué tipo de promesas usted sí debe esperar? Usted debe esperar un tipo de promesas que se cumplan en usted. Es más, puede voltearse a Dios y decirle: prometiste. ¿Qué tipo de promesa? Viene de dos maneras. Primero, todas aquellas promesas que tienen que ver con que Dios nos daría de su naturaleza divina. Eso sí debería usted esperar. Todas aquellas promesas, son muchas y vienen como derivadas, pero todas aquellas que tienen que ver con que Dios nos daría de su naturaleza. ¿Por qué lo haría Él? Porque con nuestra naturaleza no podemos afrontar las cosas. Entonces nos daría de sí mismo. Y segundo, ¿qué tipo de promesas usted sí debería esperar? Todas aquellas promesas en las que se nos asegura la liberación de nuestro pecado, la capacidad de huir de nuestro pecado. Es así, estúdielas, mírelas y recuérdeselas al Señor, porque eso sí es prometido para nosotros. Miremos las promesas, o algunas. Estas son promesas, las primeras, las que le voy a decir, son promesas de nuestra participación de la naturaleza divina, con el fin de que pudiéramos vivir la vida que agrada a Dios. En Deuteronomio 5:29, con una expresión amarga, Dios dice esto. Mira lo que dice Dios en Deuteronomio 5:29. ¿Quién me diera que tuviesen tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los días mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? Dios es como si estuviera frustrado, ¿no? ¿Y qué dice? ¿Quién me diera que este pueblo tuviera un corazón que me temiera y que fuera obediente, para que yo los pudiera bendecir? Y no solo a ellos, sino a sus hijos. ¿Quién diera que este pueblo tuviera un corazón así? Yo los quiero bendecir, pero ¿qué pasa? Tienen un corazón rebelde. ¿Quién diera que tuvieran un corazón que me temiera y me obedeciera? Y entonces yo los bendeciría. ¿Sabe quién responde eso? Dios mismo, en una promesa gloriosa de Ezequiel 36:26. Os daré un corazón. ¿Quién diera que este pueblo tuviera un corazón así? Y Dios mismo dice: yo lo haré. Yo mismo les daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré el corazón de carne, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Qué promesa bendita. Dios nos quiere bendecir. El problema, ¿dónde está? En nuestro corazón. Entonces, ¿Dios qué hace? Nos da un nuevo corazón para bendecir. Tiene un nuevo corazón. Dios se lo dio, ¿para qué? Para bendecirlo. Le dio un corazón que le tema. Le dio un corazón para obedecerle y así poderle bendecir. Así que cuando usted mire ese corazón altanero, ore al Señor, pídale al Señor, pero también dígale: Señor, me prometiste sacar esto, que soy muy yo.
Prometiste, Señor, darnos un corazón. Pondré mi espíritu, ¿sí ven? Es participarnos de su naturaleza. Es poner como parte de él en nosotros. Daré mi espíritu. En Jeremías 31 al 33 se pone mejor. Este texto me gusta y nos conviene además. 31-33, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. ¿Sí ven? Toma de lo suyo, su ley, toma de su mente y la pone en nuestro corazón. ¿Y cuál es el resultado? Yo seré el Dios de ellos y ellos serán mi pueblo. Nota, es una participación de la ley de Dios en el corazón de los creyentes para que pudiéramos ser su pueblo y para que nosotros pudiéramos tener un Dios. En Jeremías 32, 37 al 41. He aquí, yo los reuniré de todas las tierras a las cuales los eché con mi furor y con mi enojo e indignación grande, y los haré volver a este lugar, y los haré habitar seguramente, y me serán por pueblo, y yo seré a ellos por Dios. Escuchen. Y les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos, y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos, para que no se aparten de mí, y me alegraré con ellos, haciéndoles bien, y los plantaré en esta tierra en verdad, de todo mi corazón y de toda mi alma. ¿A usted alguien le ha prometido eso en la vida? En la vida. Nunca me volveré de hacerme bien. Hasta donde salga corriendo, de allí me lo traigo. Y le daré un corazón que me tema. Y le haré bien a usted. Y le juro que no me arrepentiré de hacerle bien. Pondré mi temor en usted. Y me alegraré al hacerles bien. Y al hacerles bien lo haré de todo mi corazón y de toda mi alma. Nadie ha prometido eso, sino Dios para su pueblo. Dice un autor comentando este texto, sin duda las promesas aquí van más allá de Israel, según la carne. Y son seguras para todos los creyentes, para el verdadero Israel. Los buenos cristianos pueden aplicarlas a sí mismos y suplicarlas a Dios, y pueden reclamar el beneficio de ellas y tomar consuelo en ellas. Ahora mire algunos textos breves del otro carácter de la promesa, que Dios prometió librarnos de nuestros pecados. En Jeremías 31-34. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de su pecado. Oseas 14:4. Yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Porque Dios sana nuestras rebeliones. Porque usted se arrepintió bien. No, usted arrepentirse, eso sí, pero ¿por qué Dios sana nuestra rebelión? Ahí dice, los sanaré y los amaré. Isaías 1:25. Y volveré mi mano contra ti, y limpiaré hasta lo más puro tus escorias,
y quitaré toda tu impureza. Qué bonito texto, hermano. Cuando estamos rendidos de tanto pecado, Señor, tú dijiste que limpiarías hasta lo más nuestras escorias y quitarías toda nuestra impureza. Jeremías 33:8, y los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí. Y Ezequiel 36:25, mire esa promesa de un agua especial. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados con esa agua de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Quiero aclarar algo antes de terminar. Quiero aclarar dos cositas, ¿ya? Lo primero, y lo veremos de aquí en adelante, es que Dios nos ha dado todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, pero no en toda su plenitud ni en toda su expresión, por lo que es necesario trabajar en la vida de Dios en nuestro carácter. Dios nos ha dado todo, sí, pero no nos ha dado todos, no nos ha dado todo en toda su plenitud y en su expresión. Entonces, ¿qué nos toca hacer? Trabajar en la vida de Dios metida en nuestro carácter. Miren, hermanos, como el heredero al que se le ha dado todo el dinero para que viva bien hasta su vejez. Aún así, él no puede decir, ahí tengo todo el dinero para vivir bien y no hace nada. No, sino que teniendo el dinero, le toca comprar, invertir, ahorrar, comerciar y más. Asimismo, el creyente, que ha sido dotado de todas las cosas del Espíritu, ahora debe andar en la dinámica de añadir y acrecentar esta herencia divina. Por eso en 8 días vamos a ver que empieza, y por eso añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. Lo segundo que quiero aclarar, hermanos, es que el Señor nos ha dado todas las cosas necesarias para esta vida y la piedad, pero no ha querido retirar el pecado. Por lo que lo común va a ser, al haber sido participantes de la naturaleza divina, ahora una lucha se plante en nuestro corazón. Así que vamos a tener que aprender a reconocer y a tomar los recursos de Dios en la dinámica de oponernos a nuestra propia naturaleza pecaminosa. Pero hermanos, por eso se nos dio todas las cosas que pertenecen a la piedad, para justamente resistir el pecado. La idea de participar de la naturaleza divina es que podamos huir de la corrupción que hay en el mundo a causa del pecado. Estas cosas que se nos dieron no es algo que se nos dio una vez para siempre, es algo que se nos dio para siempre. No sé si notan la diferencia. No es algo que se nos dio una vez y para siempre, es algo que se nos dio para siempre. Dios no nos dio lo que pertenece a la vida de la piedad al comienzo de la vida cristiana, tómelo una vez y para siempre, sino que es algo que nos dio para siempre en nuestra vida cristiana. Entonces, hermano, no es que usted diga, bueno, ¿dónde está el asunto para afrontar las pruebas? Listo, ya me comí esto, no. Ya accedí a este recurso y ya, ahora, ¿qué más sigue? No, la vida cristiana es, hoy tengo esta prueba. Estiraré la mano para tomar toda esta prueba. La de mañana, ya me tocará pararme al frente y decir, qué cosa que Dios me da, que pertenece a la vida de la piedad, ahora tengo que tomar para siempre. Los creyentes hemos sido llamados a vivir una vida de fe con el carácter puro y obediente de Cristo.
Necesitamos capacidad sobrenatural para hacerlo. Pero Dios en su gloria y excelencia, según lo que ha prometido y cumplido, nos ha dado en su poder todo lo que necesitamos para la vida y la piedad. Estas promesas establecían que huiríamos del pecado y que se nos participaría de su naturaleza divina. Ahora, participando de su naturaleza, nuestra vida tiene que ser vivida para afirmar y robustecer la vida de Dios que ahora tenemos en nosotros. Si esto es verdad, que ya justifique esta frase, si esto es lo prometido y lo que Dios está cumpliendo, ¿por qué un cristiano viviría en caídas, derrotas, retrocesos y una que otra victoria aislada? El Señor nos ayuda a vivir aquella vida de plenitud en Cristo que Él ganó por su propia sangre en la cruz.